Bien, en este bloque vamos a hablar del proyecto que envió el Ejecutivo Provincial respecto de una nueva ley de ambiente. Estamos en una provincia en donde distintos sectores políticos, sociales, universitarios están diciendo que es necesario que se declare un estado de emergencia ambiental porque el estado de nuestros bosques, por ejemplo, es realmente muy grave. Queda menos del 5% de los bosques nativos en nuestra provincia. Vamos a hablar de esto aquí, pero sobre todo vamos a tratar de comprender qué puede pasar con esta nueva ley de ambiente que se va a tratar en la legislatura. Esto teniendo en cuenta que tiene como un antecedente directo el conflicto con Monsanto en Malvinas Argentinas. Vamos a hablar sobre cuáles son los pros y cuáles son los contra. ¿Qué cambiaría con esta situación? Y si es solo una ley fría, si hacen falta las políticas de Estado. Está con nosotros Fernando Barri, que es biólogo, investigador del CONICET, de la UNC, docente. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Cristian, por invitarme. Bueno, ¿cómo está la mano? Contanos un poquito qué opinión tenés respecto de esta ley que se está por discutir. Bien, por el borrador que pudimos ver los sectores académicos y las instituciones en las reuniones que se hizo en la legislatura, es un proyecto de ley muy ambiguo, muy vago, que es falto de precisiones, donde dejaría a reglamentaciones posteriores una serie de artículos muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana respecto de la opinión de proyectos de envergadura, como podría ser la instalación de Monsanto, y que tiene bastantes falencias. Hay por eso mucha preocupación de cómo va a quedar la letra final de este proyecto, pero la preocupación mayor es porque aparentemente hay una falta de reconocimiento de esta emergencia ambiental que vienen solicitando las organizaciones sociales y los sectores académicos y que está claramente fundamentada, porque Córdoba es una provincia que tiene un 30% de su superficie desertificada, es decir, suelos que se perdieron para la producción. Como vos bien decías, es una de las provincias que ha perdido mayor cantidad de bosques, tiene contaminación por agroquímicos, los últimos datos así lo están mostrando, de las tasas de cáncer y demás en la zona sojera, tiene, basural a cielo abierto, tiene una cantidad de problemas que ameritan declarar la emergencia ambiental. ¿Esto qué implicaría? Que el Estado pudiera tomar las decisiones políticas fuertes que son necesarias para revertir esta situación. Por ejemplo, supongamos frenar los loteos para countries en las sierras donde no hay agua, poner un coto al uso indiscriminado de agroquímicos y demás situaciones que en este momento el Estado no está haciendo. Entonces, realmente hay una fuerte preocupación de cuál va a ser el contenido de esta ley. Y después queda la pregunta, ¿una ley para qué? Si actualmente tenemos un Estado que está prácticamente ausente en lo que refiere a políticas ambientales, donde no resuelve ninguna de las problemáticas. Nosotros vemos que ocurren catástrofes ambientales como son los incendios, luego se hacen anuncios de reforestaciones que nunca llegan, porque el Estado no tiene recursos materiales y económicos para invertir en medio ambiente. Entonces, ¿de qué sirve la ley, aunque la letra estuviera bien escrita, ¿no es cierto? Enseguida te voy a preguntar sobre la letra y sobre cuáles son las cosas fundamentales que permitirían, al menos como ley, como herramienta, tomar decisiones políticas respecto de cuestiones como Monsanto, respecto de cuestiones como los desmontes, la autorización de countries, por ejemplo, en zonas rojas en términos de agua y otros servicios. Vamos a compartir ahora un minuto de la discusión que se está llevando a cabo y que seguramente se confirmará en los próximos días en la legislatura, en la unicameral. Nosotros creemos que entre la producción y el cuidado del medio ambiente tiene que haber un límite, y ese límite tiene que ser la salud de la comunidad. Y que el Estado se tiene que hacer cargo de llevar adelante acciones dirigidas a cuidar la salud de la comunidad frente a posibles contaminaciones, tiene que llevar adelante sistemas de estadísticas para saber qué nos pasa a nosotros en la provincia. Creemos que la participación de la ciudadanía tiene que ser concreta, tiene que ser efectiva y tiene que ser anterior a la toma de cualquier decisión. Y por último, el otro aspecto es incorporar aspectos de acceso a la justicia ambiental, como es el amparo ambiental, que es una medida rápida, eficaz, inmediata para detener un proceso que está contaminando, y el principio precautorio. Los distintos bloques de la legislatura han presentado su propio proyecto, su propia visión de lo que debería ser la ley complementaria de política ambiental. Tengo que decir y reconocer que han trabajado muy seriamente. ¿Con la sanción de esa ley se va a resolver el problema en Malvinas Argentinas? A ver, la ley no está hecha para resolver el problema de Malvinas Argentina, la ley está hecha para trazar los lineamientos principales de política ambiental de los próximos 30 años. Ojalá se resuelvan todos los problemas. Distintas opiniones en la legislatura. ¿Qué cosas tiene de positivo este borrador, esto que se va a discutir, y qué cosas no?
Lo positivo es que se está tratando de acercar el proyecto de ley a lo que son los presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Protección Ambiental. Recordemos que la reforma constitucional del año 1994, estableció que si bien los recursos eran potestad de las provincias o administración, el Estado iba a fijar estándares mínimos de protección que las provincias debían cumplir. Por ejemplo, así salió la ley de glaciares, la ley de bosque, etcétera, etcétera. El problema es que Córdoba ha violado sistemáticamente y en forma flagrante todos los presupuestos mínimos de las leyes nacionales. El caso más dramático es el caso de la ley de bosque, que sacaron una ley que no solo cumplía con esos presupuestos mínimos, sino que permitió la deforestación. Entonces, podríamos decir que el intento de ajustar la norma provincial a la norma nacional es bueno, ¿sí? Ahora hay que ver si realmente se ajusta a todos los presupuestos mínimos o si van a dejar cosas por fuera. Por ejemplo, respecto a la participación ciudadana, la ley cordobesa dice que se podrá convocar audiencias públicas. Y bueno, ese potencial hizo que nunca se convocaran audiencias públicas, la provincia nunca convocara audiencias públicas para discutir ningún tema ambiental, obviamente porque no le interesaba ir en contra de intereses privados. Y la ley nacional, por el contrario, dice deberá, es decir, que obliga al Estado a realizar convocatorias a audiencias públicas en caso de envergadura, como podría ser la instalación de Monsanto. Si realmente la letra de la nueva ley dice deberá y se realizan esas audiencias públicas y se hacen con mecanismos claros y participativos y esa opinión ciudadana de alguna manera es tomada en cuenta por el Estado, bueno, estaríamos hablando de una ley que avance en términos de protección ambiental. Ahora, si no es clara en ese punto o realmente no habilita la participación o esa participación luego no es tomada en cuenta, no va a tener ningún sentido esa ley. Fernando, hay una cuestión, me gustaría una valoración política tuya respecto de esto, que tiene que ver con nombrar, hasta una cuestión lingüística política, que tiene que ver con nombrar lo que nos está pasando en distintos sectores de nuestra provincia como emergencia ambiental. Yo tengo información de que no quieren nombrarla así desde el gobierno porque sería un riesgo muy grande, tendría costos políticos grandes nombrar esto así, en estos términos, por considerar esta una provincia muy turística y también una provincia de corte industrial. Exactamente, sí, esas fueron las declaraciones del legislador que está a cargo de la Comisión de Asuntos Ecológicos, el legislador Heredia, y a mí me llamó la atención porque realmente declarar la emergencia ambiental sería la herramienta política institucional que tendría el Estado para comenzar a solucionar muchísimos problemas, dado que requiere tomar decisiones políticas fuertes como ponerle límites a los emprendimientos inmobiliarios en las sierras o el avance de la frontera agropecuaria. Y el argumentar que somos una provincia turística o una provincia productiva y por eso no declarar emergencia, justamente no querer ver la base del problema. Es evidente que estamos en emergencia ambiental y no hay por qué asustarse, hay que ocuparse y no preocuparse de la situación, ¿sí? Eso ayudaría a generar un ordenamiento del territorio, ayudaría a tomar las medidas del caso, ayudaría a que el Estado invierta los recursos humanos y materiales necesarios, ¿sí?, para comenzar a controlar la situación ambiental. Porque hay un hecho evidente y es que la problemática ambiental cada vez más está en la agenda pública. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. ¿Es un tema hoy de interés popular, social? Eso lo dicen las últimas encuestas que yo he podido leer de organizaciones civiles y académicas. Lo ambiental cada vez más entra en la agenda pública de los ciudadanos, cada vez empieza a ser una prioridad de resolución por parte del Estado. Pero por contrapartida tenemos un Estado, en el caso de Córdoba, que hace oídos sordos a esa demanda, a esa urgencia ciudadana y no aplica las políticas públicas que debería aplicar para resolver un montón de situaciones. Es decir, si uno recorre la provincia ve problemas ambientales de todo tipo, cuencas degradadas, basureros a cielo abierto, contaminación en zonas periurbanas, es decir, una cantidad de situaciones que no son resueltas por el Estado, no tiene los recursos para hacerlo, es decir, no hay la voluntad política para hacerlo claramente. Entonces queda la duda de si esta ley va a ser una ley más, una letra más, que luego no se va a aplicar desde ningún punto de vista, ¿no es cierto? Bueno, veremos, vamos a ver qué se aprueba finalmente y seguiremos consultando, seguiremos de cerca un tema tan delicado como este de la situación que vive nuestra provincia en términos ambientales. Perfecto. Fernando, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa breve y enseguida estamos aquí con Jorge Basalo, como siempre en el tercer bloque de Zona Política.